Hola, ¿qué tal? Nuevamente un video más sobre homilética, y en esta ocasión vamos a compartir lo que tiene que ver con el cuerpo del sermón. Así que es la parte más importante de un sermón, de un bosquejo. Todo es importante, pero aquí es donde vamos a desarrollar nuestros argumentos. También se le llama como plan de divisiones. Es el arreglo formal de las distintas divisiones en que se han de discutir el asunto que estamos predicando, el asunto que vamos a predicar en nuestro sermón. Debe tener ciertas cualidades nuestro plan de divisiones. Uno de ellos es unidad. Los puntos que vamos a estar tratando deben tener secuencia, deben tener unidad, deben estar unidos. Debe tener un orden, generalmente de manera progresiva, de menor a mayor o de lo negativo a lo positivo. Debe también tener proporción. Si son 3 puntos, entonces estamos hablando de que el tiempo que tengamos para el cuerpo del sermón lo tenemos que dividir en partes iguales. Si nos usamos mucho tiempo para el punto 1 y ya el punto 2 y 3 o más, muy breves, ahí nos falló. Homiléticamente hablando, tenemos un problema, tenemos un error, así que debe haber proporción en todo. También debe tener claridad. Cada punto debe ser claro de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a decir, y también que se distinga un punto del otro. A veces es probable que un punto sea similar a otro. En ese caso habría que quitar uno, que sean distintos cada uno. No se trata de obtener un punto solamente por ponerlo, sino debe haber un porqué. Debe distinguirse cada punto de otro. Así que, bueno, aquí es donde también tenemos que decir que existen 3 tipos de sermón. Algunos posiblemente nos den más números, más tipos de sermones, pero consideramos que dependiendo cómo se desarrollan, generalmente solamente entraríamos a 3. El sermón temático, el sermón textual y el sermón expositivo. Tal vez para algunos agreguen algunos más, como un sermón ocasional o especial para una boda, 15 años, etcétera, funeral. Pero dependiendo el desarrollo, entraría en una de estas 3 categorías. Otros más hablan de un sermón doctrinal, donde se expone una doctrina, pero dependiendo del desarrollo entran estos 3, o incluso un sermón biográfico. Algunos dan más tipos de sermones, pero diríamos más bien que solamente entran en estos 3 tipos. ¿Por qué hay que hacer la diferencia y la aclaración? Porque puede tener el mismo tema, podemos usar el mismo texto, podemos usar la misma introducción, podemos usar incluso la misma conclusión, pero en el cuerpo del sermón, aquí se va a diferenciar si es un sermón temático o si es un sermón textual o expositivo. Entonces, dependiendo cómo lo desarrollemos, determinará qué tipo de sermón es. Por ejemplo, el sermón temático, se va a desarrollar el cuerpo del sermón en el tema. Dependiendo nuestro tema, así vamos a desarrollar, de ahí vamos a sacar el cuerpo del sermón, nuestros puntos principales. Si es un sermón textual, nuestro cuerpo del sermón ya no va a salir del tema, sino nuestro cuerpo del sermón tendrá que salir del texto, de lo que dice el texto. De ahí sacaremos los puntos. El expositivo es similar al textual, solo que el expositivo ya abarca varios textos, una porción bíblica mayor. El textual, algunos consideran que hasta 2 versos, y ya si son más, entonces ya sería un sermón expositivo. El textual y el expositivo son similares en ese tema. El cuerpo del sermón se saca de lo que dice la Biblia. La Biblia te dice, te da los puntos que vamos a tratar, que vamos a tocar, que vamos a poner. Vamos a hablar del primero, entonces, del sermón temático. Dependiendo de nuestro tema, de ahí vamos a sacar los puntos. Tenemos aquí un proceso lógico de este plan de divisiones que podría ser el número 1, la parte explicativa o definitoria. Vamos a definir, vamos a explicar qué es, de qué se trata. Aquí generalmente vamos a usar un diccionario por la traducción, el significado de la palabra. Por ejemplo, si nuestro tema es el amor de Dios, el punto número 1 sería ¿qué es el amor de Dios? Vamos a explicar en el punto 1 qué es. Si nuestro tema es el poder de la oración, el punto 1 sería ¿qué es el poder? Y cualquier tema, cualquiera de nuestros temas, el punto número 1, vamos a explicar. Esto es en la forma más simple, más sencilla. Entonces,
Generalmente vamos a escribirlos con números romanos, las divisiones mayores. Las divisiones menores o subdivisiones con números arábigos, 1, 2, 3. Y si hay subdivisiones, con inciso A, inciso B, inciso C. Y no hay problema, cada quien puede ponerlas como guste, solo tendrá que... Es más, las divisiones mayores posiblemente en mayúscula para que pueda saber la diferencia o cuáles los puntos mayores. El punto número 2 de un sermón temático ahora va a ser la parte probatoria o la parte argumentativa. ¿Por qué? Por ejemplo, el amor de Dios, ¿por qué Dios nos ama? Así que la parte 2 es la parte probatoria, la parte argumentativa. ¿Por qué? El punto 1, ¿qué? El punto 2, ¿por qué? Y vamos al punto 3, que sería la parte aplicativa o exhortatoria. Ahora, ¿para qué? ¿Qué, por qué y para qué? Son 3 puntos que nos pueden ayudar, que nos pueden servir para hacer nuestro cuerpo del sermón en un sermón temático. Se considera que un sermón temático, ojo, temático, ideal en el cuerpo del sermón deberían de ser de 3 puntos, pueden ser más. Pero recuerde una cosa, entre más puntos tenga, entre más partes tenga nuestro cuerpo del sermón, va a ser más difícil de recordar. He escuchado sermones de 10, 15, 18 puntos. Son muchísimos, son bastantes. Así que entre menos puntos sería más fácil de recordar. Es más, podríamos decir también que si fuese de 2 puntos sería bueno. Solo que ahí ya sería de manera diferente. Esta forma, qué, por qué y para qué, es la forma más sencilla. Pero si hablamos de otra manera, de otra forma, por ejemplo, sería en 2 puntos, lo que no es y lo que sí es. 2 puntos. Por ejemplo, un sermón que escuché hace muchos años, ¿no? La verdadera espiritualidad. Punto número 1, lo que no es la espiritualidad. No es cantar, no es llorar, no es hacer un show. Y punto número 2, lo que sí es, mostrar los frutos del Espíritu, por ejemplo. Otra forma en 2 puntos, por ejemplo, hablando de algún tema profético, como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1, la profecía de su venida. Isaías, por ejemplo, desde Génesis, pues. Punto número 2, el cumplimiento de la profecía. Los evangelios, ahora viene Jesús a nacer, se cumple la profecía. Así que, y hay más, hay diferentes formas de poner, estoy hablando de las más simples, las más sencillas, pero esta le puede ayudar mucho. El qué y por qué y para qué. 3 puntos. ¿Qué, por qué y para qué? El tema que sea, el tema que usted vaya a desarrollar. Si hablamos de congregarse en la iglesia, número 1, ¿qué es congregarse? Número 2, ¿por qué tenemos que congregarnos? Número 3, ¿para qué? De una manera muy simple y sencilla, tenemos el cuerpo del sermón. Ahora, cada punto, cada división mayor tendrá una subdivisión, varias, 1 o 2 o 3. Ahí explicamos cada punto, cada división mayor. Luego vemos las demás, ahorita vemos las demás. De manera que las divisiones menores o subdivisiones es como la carne al esqueleto, lo que le da forma, cuerpo a las divisiones mayores o al sermón. Vamos a ver un ejemplo solamente de un sermón temático. Hablemos de el tema el perdón de los pecados. Aquí está propuesto de manera diferente, pero nos puede servir como ejemplo. Número 1 de división mayor, ¿quién perdona los pecados? Número 1 de división menor, ningún hombre, aunque sea un ministro religioso. Inciso A, ese poder no ha sido conferido a ningún hombre. Isaías 42:8. Inciso B, los textos bíblicos usados para apoyar tal presunción de por qué tal poder ha sido conferido a ciertos ministros generalmente son mal interpretados, como Juan 20:23, Mateo 16:19, etc. Así que, inciso C, el hombre solo puede perdonar ofensas personales, Marcos 11:25. También aquí podemos usar varios pasajes bíblicos, uno en cada división mayor o incluso en cada división menor. Aquí se puede usar porque estamos desarrollando nuestro cuerpo del sermón en base al tema. Número 2, del punto 1 de la división mayor 1, número 2, el único que puede perdonar pecados es Dios. Inciso A, así lo enseña su palabra, Marcos 2:7. Inciso B, así lo demanda su naturaleza divina, Salmo 134. Inciso C,
así debemos reconocerlo nosotros. Ahora sí, división mayor número punto 2. ¿Por medio de quién los perdona? Y ahí mismo ponemos la respuesta de Jesucristo. División menor número 1. Los sacrificios del Antiguo Testamento los simbolizaron y anunciaron de él. Hebreos 9, 24 al 26. 2. El consumo de obra perfecta que garantiza ese perdón. Juan 19, 30. 3. Él tiene hoy poder para perdonar pecados. Marcos 2, 10. Y 4. Él ofrece ese perdón. Hechos 26, 18. Y división mayor número 3. ¿Para quién es ese perdón? Número 1. Para quien se reconoce pecador, necesitado de salvación. Lucas 5, 32. Número 2. Para quien se arrepiente. Lucas 18, verso 13, verso 14. Número 3. Para quien acepta a Cristo. Inciso A del punto 3. Por la fe que se apropia su sacrificio. Hechos 2:38, Gálatas 2:20. Inciso C. Como único y suficiente Salvador. Hechos 13, 38 al 39. Inciso C, algunas observaciones. Número 1. Bueno, aquí ya estamos en los puntos de nuestra homilética. En este ejemplo de sermón puede ayudarnos o puede servirnos para tener un ejemplo de nuestro sermón. Siempre como observaciones, ninguna división debe llevar el título del tema. Nuestro tema es la cabeza y nuestras divisiones menores no deben de llevar el mismo título del tema. Tampoco lo negativo debe preceder a lo positivo. Por ejemplo, los verdaderos hijos de Dios, así se ha de decir quiénes sí son y quiénes no. Primero debería decirse quiénes no son. O sea, siempre lo negativo primero y después lo positivo. También evítese que el título dé por cierto algo que en el cuerpo del sermón se va a negar. Usted no puede en el tema dar un tema que después en el cuerpo se va a negar. Entonces eso debe de estar de acuerdo. Un ejemplo, nuestro tema no puede ser el origen divino de la confesión auricular. Esto sería impropio para un predicador cristiano si después en el cuerpo del sermón va a negar que tiene un origen divino. Entonces hay que tener cuidado. Puede proponerse un sermón de distintos modos. Su preparación es fácil o difícil según la naturaleza del asunto y la capacidad del individuo. No hay que desanimarse si al principio no se tiene éxito. Esforzándose, estudiando, preparándose, podrá tener buenos bosquejos, buenos resultados. Bueno, aquí también queremos comentar que es probable que al inicio algunos temas no sean claros en la mente del predicador, de un predicador iniciante, de un predicador novato. Al inicio tal vez no pueda predicar de algunos temas complicados. Con el tiempo, con el estudio, con el esfuerzo, con la preparación, con la capacitación, podrá más adelante predicar temas que al inicio no pueda. Eso no quiere decir que no predique ciertos temas, sino que le va a demandar mucho tiempo, le va a demandar esfuerzo para poder. Hay temas difíciles, hay temas que van a necesitar quemarse las pestañas, van a necesitar esforzarse para lograrlo, pero poco a poco se puede lograr, se puede tener. Otro ejemplo de un sermón temático como tema, sobre todo si nos basamos en el pasaje de Juan 6:47, nuestro tema sería, por ejemplo, la vida eterna. Número 1, ¿qué es la vida eterna? Número 2, ¿quién la da? Y número 3, ¿cómo se recibe? Ahí está de manera fácil, sencilla, nuestro cuerpo del sermón temático en el tema la vida eterna. Ahora, vamos a ver unos ejemplos del sermón textual. Estos ejemplos que puse tienen que ver con el sermón temático. Nuestro cuerpo del sermón sale del tema. Lo desarrollamos en base al tema. Pero ahora hablemos de un sermón textual. Ya mencionamos que en un sermón textual debe de desarrollarse el cuerpo de sermón, ya no en el tema, sino ahora en lo que nos dice el texto. El texto nos da los puntos, el texto nos da la carne, el texto nos dice cómo predicar, el texto nos dice predícame así. Es más fácil entre comillas, pero vamos a ver, no todos los textos se prestan. El texto debe tener un mensaje claro, concreto, directo. Así que no todos los textos se prestan. Habría que escoger, habría que buscar. Hay muchos textos que la iglesia se sabe de memoria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque contiene un mensaje, contiene una palabra para el hombre, por eso se los aprenden. Ahora, también si vamos a tomar un texto sacado de un contexto, de una enseñanza completa, el consejo es mejor predicar de toda la enseñanza completa, en vez de escoger solo un texto y predicar. Es mejor
En este caso, un sermón expositivo. Pero vamos a ver algunos ejemplos de sermón textual. Del texto de Efesios 3:21 que dice: a Él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús. Lo que vamos a hacer en el sermón textual ilativo es solamente, diríamos, dividir el texto. Quedaría de esta manera. Número 1, a Él. Estamos hablando del sujeto de esa preeminencia. Número 2, sea la gloria, la realización de esa prominencia. Número 3, en la iglesia, el pueblo donde esa preeminencia se manifiesta. Y número 4, por Cristo Jesús, que es el medio divino y humano para glorificar al Padre. Ahí está el cuerpo del sermón, 4 puntos. Aquí ya no diríamos que el ideal es de 3. El ideal de 3 estamos hablando de un sermón temático. En un sermón textual vamos a depender del texto, lo que nos diga el texto. De ahí vamos a sacar los puntos. Y ya no estaremos sujetos a un número, sino dependiendo del mensaje, dependiendo del texto. Otro ejemplo de un sermón textual, del texto de Ezequiel 36, del 26 al 27. Quitaré, punto número 1, de vuestra carne el corazón de piedra. Número 2, os daré un corazón nuevo, un corazón de carne. Número 3, haré que andéis en mis mandamientos. Entonces, 3 puntos de Ezequiel 36, del 26 al 27. Quitaré, os daré y haré. Básicamente, dividimos solamente nuestro texto y ya tenemos un sermón textual, diríamos ilativo. Otro ejemplo de sermón textual. Del texto de San Juan 15:7, nuestro tema podría ser promesa condicional. Nuestros puntos: número 1, la condición, si estuvierais en mí. Número 2, la libertad o atribución que da al llenar la condición, pedid todo lo que quisieres. Y número 3, la promesa, os será hecho. Aquí ya estamos entrando a un tipo de sermón textual, pero que tiene ahora ya una frase, ahora ya tiene una palabra. Estamos hablando de otro tipo de sermón, aunque textual igual, pero estamos hablando de el sermón textual analítico. Ahora ya le ponemos una frase, ahora ya le buscamos una frase. Así que de San Juan 15:7 quedaré así: la condición, la libertad o atribución que se da al llenar la condición y la promesa. 3 puntos, pero ya no estamos tomando las frases del texto. Sí, ya para explicar cada punto, pero aquí ya le buscamos un tema, un pensamiento, una frase a cada punto. Otro ejemplo de sermón textual, Salmo 34:6. Como tema podría ser librado de angustias. Número 1, ¿quién lo libró? Jehová. Número 2, ¿de cuántas angustias? De todas. Número 3, ¿por qué? Porque clamó. Así que 3 puntos, pero va a depender de lo que el texto nos diga. Va a depender de lo que nos diga el texto. Los puntos que pueda sacarnos. Y algunos tal vez puedan poner diferentes puntos que otro pastor, que otro predicador. Por ejemplo, de Josué 1:9. Hace años escuché una predicación de este texto y con estos puntos. Yo no lo he hecho, pero me llamó la atención. Mira. Y entonces aquí ya estamos hablando de que te está llamando la atención a algo Dios cuando te dice mira. Y podemos argumentar mucho más. 2, mira, que te mando. Es una orden, no es una sugerencia, no es una propuesta, no es una orden, te mando. 3, que te esfuerces. Tienes que hacer algo más de lo normal o de lo natural, que requiere un esfuerzo. 4, y seas valiente. Se necesita valor. Para hacer muchas cosas necesitamos valor. 5, no temas. Generalmente entra temor, entra miedo. En la Biblia hay 365 veces que Dios te dice no temas, como no es casualidad, como una para cada día. Ni desmayes. Tal vez te canses, te fatigues y quisieras dejar, pero tienes que seguir, no desmayes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Ya sea que juntos en un punto final o uno en cada frase, cada palabra en un punto. Dios está contigo, Dios te ayuda, Dios te fortalece, Dios. Y entonces fíjense cómo vamos poniendo un sermón textual casi palabra por palabra. Otro ejemplo de sermón textual, Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí el texto primero habla de la mujer sabia y después de la mujer necia.
aquí tendríamos que cambiar el orden en nuestro mensaje, en nuestro sermón. Ya dijimos que lo negativo debe preceder a lo positivo. Primero lo malo para cerrar con lo bueno. Nuestro sermón, nuestro bosquejo textual, entonces quedaría la mujer necia derriba su casa, y la parte 2, la mujer sabia edifica su casa. Homiléticamente hablando, primero lo negativo, después lo positivo. Así que un sermón textual va a depender del mensaje que el texto tenga, de las palabras que el texto tenga. Ahora, si hay palabras que son similares, no tiene caso poner 2 puntos. Si hablan de lo mismo, casi de lo mismo, entonces solamente una vez. Ahora hablemos del sermón expositivo. Mencionamos que son 3. El expositivo es similar al textual. La diferencia de un sermón expositivo es que son más versos. Puede ser un capítulo completo, pero ojo, no se trata de usar un capítulo por usar un capítulo. Debe contener todo el verso, los versos que escojamos, así sea el capítulo completo, del mismo tema, una historia, una parábola, un tema. Por ejemplo, para el sermón expositivo, tal vez no podamos usar muchos capítulos de Proverbios, porque en ocasiones de verso en verso cambia de tema. Entonces recuerde, debe tener un tema todos los versos que escojamos. Por ejemplo, el capítulo del amor de 1 Corintios 13, ahí podemos usar todo el capítulo sin problema, porque estamos hablando de un tema en todo el capítulo. Tal vez haya temas que abarquen más de un capítulo. Sin problema podemos usar más de un capítulo para un mensaje. Es más, en un sermón expositivo podemos usar hasta un libro de la Biblia completo. Sacamos los puntos de todos los capítulos de ese libro de la Biblia, y claro que podríamos usar hasta un libro completo. Hablemos de la lepra de Naamán. Todo el capítulo que nos habla de la lepra, sin problema podemos usarlo para un sermón expositivo. O sea, no importa la cantidad, no importa, lo que importa es que hable del mismo asunto. Por ejemplo, el Salmo 23, sobre el buen pastor, Jehová es mi pastor. El sermón de las bienaventuranzas, ¿no? En fin, no importa cuántos versos sean, lo que sí importa es que sea de un mismo tema. Vamos a tomar como ejemplo la institución de la Cena del Señor. Como punto número 1, estamos hablando ya ahora del sermón expositivo. ¿Cómo fue instituida? Número 1, división menor. Primero tomó el pan. Inciso A, al tomarlo dio gracias. Inciso B, lo partió. Inciso C, lo dio a sus discípulos. Inciso D, pronunció palabras de institución. Número 2, de división menor. Luego tomó también la copa A, que representa su sangre, su vida que sería derramada. Inciso B, sería el único precio capaz de redimir al hombre. Número 3, en división menor, el modo de instituirla no deja lugar para la media comunión. Inciso A, como los discípulos lo participaron de ambos elementos, así también los discípulos de hoy. Inciso B, la media comunión hace incompleto su significado. Número 2, de división mayor, ¿para qué fue instituida? Número 1, para representar un nuevo pacto. Inciso A, este es el pacto de la gracia. Inciso B, el antiguo pacto fue el de la ley. Inciso C, el nuevo pacto garantiza 3 cosas: la ley escrita en el corazón y el conocimiento universal de Dios, el pleno perdón de los pecados. Inciso D, este pacto fue sellado con sangre. Número 2, de división menor, para establecer un memorial de la redención. Inciso A, que recordará su muerte. Inciso B, también habla de su segunda venida. Número 3, de la división mayor, ¿cómo participar de ella? Número 1, dignamente. Inciso A, después de haberse examinado. Inciso B, gozando de buenas relaciones con el Señor. Número 2, de división menor, ¿por qué participar así? Inciso A, el que participa indignamente se comete profanación. Inciso B, si pierde la bendición que pudiera recibirse, se pierde esa bendición. Inciso C, se atrae juicio para sí mismo. Vea cómo es similar el sermón expositivo a un sermón textual. La diferencia es que vamos a usar ahora en un expositivo varios versos, y de los versos que escogimos, que deben de hablar de un mismo tema, de ahí vamos a sacar nuestros puntos. Otro ejemplo, el texto del amor de 1 Corintios 13. Como introducción tal vez nos sirvan las palabras de los primeros versos, pero podríamos poner en cada división mayor las características del amor, tomándonos de lo que nos dice el verso.
tomándonos de lo que nos dice el pasaje, diríamos que entre comillas es más fácil un sermón textual expositivo porque los puntos los vamos a sacar de lo que el texto nos diga. Es como si la Biblia nos dijera, predícame así. ¿Cómo quedaría 1 Corintios 13? Número 1, el amor es sufrido. Número 2, el amor es benigno. Número 3, el amor no tiene envidia. Número 4, el amor no es jactancioso. Número 5, el amor no se envanece. Número 6, el amor no hace nada indebido. Número 7, el amor no busca lo suyo. Número 8, el amor no se irrita. Número 9, el amor no guarda rencor. Número 10, el amor no se goza de la injusticia. Número 11, el amor se goza de la verdad. Número 12, el amor todo lo sufre. Número 13, el amor todo lo cree. Número 14, el amor todo lo espera. Y número 15, el amor todo lo soporta. Ya aquí vamos a sacar los puntos en base al texto, lo que nos dice la palabra de Dios. Así que resumimos. Entonces, 3 tipos de sermones: temático, textual y expositivo. Podremos usar el mismo tema, el mismo texto, la misma introducción, la misma conclusión, pero la diferencia de cada uno de los sermones va a ser en el cuerpo del sermón, cómo los desarrollamos. Si los puntos principales los sacamos de en base al tema, es un sermón temático, pero si los sacamos del texto, es un textual, si es un verso o 2, pero si son más, sería un sermón expositivo. Cada sermón tiene sus cualidades, tiene sus características, tal vez tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, hablar de un sermón temático, podemos usar muchas citas de la Biblia porque estamos desarrollando un tema. Algunos critican este tipo de sermón porque dicen, traemos a la iglesia de aquí para allá, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero así es ese tipo de sermón. Hace años escuché de un maestro decir que el sermón que más nutre a la iglesia sería un sermón expositivo. Ojo, generalmente en un sermón textual o expositivo no vamos a estar usando muchos textos o fuera de nuestro pasaje, de nuestra porción bíblica, porque la idea es desarrollar nuestros, tal vez ocasionalmente vamos a citar algún otro pasaje, pero la idea es desarrollar nuestro pasaje bíblico. Ventajas de un sermón temático: podemos usar temas de actualidad, temas que sean noticia a nivel mundial, a nivel ciudad, etc. Tienen sus ventajas y desventajas cada tipo de sermón, pero aquí es la carne, aquí es lo más importante de nuestro sermón, porque aquí vamos a argumentar nuestro tema, vamos a decir o a predicar de lo que queremos decirles. Así que con el tiempo, con la experiencia, posiblemente vaya uno perfeccionando, vaya uno mejorando y ánimo, no se desanimen, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios les bendiga, regresamos después con otro video más.